Jesús, todo es posible. Jesús está aquí. Creo, Señor, todos queremos Señor, queremos Señor, todo es posible. Queremos Señor. Gloria al Señor. Le aman a Él. Esperamos ese momento. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos, hermanos. Son todos bienvenidos a este humilde lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 11, verso 25 al verso 26. Mateo capítulo 11, verso 25 al 26. Todos con sus Biblias. Libro de San Mateo, capítulo 11, verso 25 al 26. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Dice así su bendita y gloriosa palabra. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, me dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. San Juan capítulo 3, verso 16. Libro de San Juan, el capítulo 3, verso 16. ¿Lo tiene usted? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Dios, Padre Celestial, Dios de la creación, Señor amado, nos hemos reunido un puñado de tus hijos, oh Dios, de los tantos que tienes alrededor de toda la tierra. Aquel grupo, Dios, aquellos
que tenemos esa certeza, esa seguridad, que entraremos a la transformación, pasaremos el Jordán sin necesidad de pasar por el cuarto oscuro. Seremos transformados sin ver la muerte, porque es una promesa que tú diste. Hiciste un pacto con Sion. Amén. Donde el pacto con la muerte fue abolido, Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? La tierra, el infierno, el diablo, las políticas del mundo, nada podrá detener Amén. a tu pueblo cuando empiece el arrebatamiento. Oh Dios, es inminente tu venida. Amén. Este mundo se está cayendo a pedazos, Padre. Pero tú te proveíste, oh Dios, de un camino, de un cable de vida, donde todo aquel que es creyente, todo aquel que vive de tu palabra, nos aferramos a ese cable, Dios, de la creación. Sabemos que no tenemos pérdida y nos iremos como Enoc, porque así está prometido. Amén. Toda la gloria es para ti. Aquí estamos, entre tanto, preparándonos, oh Dios, para ese gran evento. Es lo que nuestra alma más desea, Señor. Amén. Eso es verdad. Soltar estos viejos paracletos, oh Dios, estos viejos estuches, y tomar ese cuerpo de la palabra, ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo de luz, y movernos a la velocidad de un pensamiento. La ciencia nos mirará moviéndonos y dirá, invasión de ovnis. No, los ovnis se van. Amén, amén. Tus hijos, la simiente preordenada, los carros de fuego y su gente de a caballo, Amén, aleluya. saliendo de esta tierra, Dios. Oh Padre, porque aquí solo queda el caos, solo queda la gran tribulación. Padre, ayúdanos, Señor mío. Estamos cogidos de tu mano. Amén. Ven a nosotros ahora, Padre, Amén. y manifiéstate a nosotros. Amén. Ven. Hoy yo te pido que tú te pasees, Amén. te estés aquí en medio nuestro, Señor. Amén. Que tú te manifiestes en medio de cada uno. Que toda petición sea contestada, Dios de la creación. Padre Celestial, que todos puedan tener su nuevo nacimiento, todos puedan recibir el sello del Espíritu Santo. Oh Dios, son tus predestinados, Señor, son tus hijos, por los cuales tú viniste a derramar tu sangre en la forma de un hombre llamado Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por todo. Gracias, mi Señor, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, son tan amables. Bueno, creo que este es el último culto que predico de este tema, Dios ocultándose y revelándose en la simplicidad. Amén. Vamos a ver hoy la tipología, ¿no? La sangre del cordero, pero vamos a hablar de una gotita de tinta. ¿Sí está bien? Entonces miramos que Dios amó de tal manera al mundo que dio un regalo, y ese regalo fue su Hijo. Amén. Ahora, ¿cómo vino ese regalo a la tierra? No hubo participación de sexo, no. La palabra creativa produjo el germen de vida. ¿Sí está bien? Y la misma palabra creativa creó un óvulo donde tenía que entrar el germen de vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego entonces, quien nació allí, la criatura que nació, no fue judío ni gentil. Venía con sangre de la eternidad. Sangre creada por la palabra hablada. Amén. No es cualquier sangre.
Entonces Dios se proveyó de la célula de sangre. ¿Y por qué la célula de sangre? Porque se necesita la máxima expresión de la pureza. Amén. Porque la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás mordió al mundo, al ser humano, y lo impregnó de su veneno. Pero cuando es pura sangre, ese veneno no puede romper la fuerza, la virtud de esa sangre. Por eso se necesitaba una sangre especial y no podía ser otra sangre que la sangre hablada por la palabra de Dios. Amén. Voy a estarles leyendo unos extractos para ir entrando poco a poco. Amén. Del mensaje Dios ocultándose y revelándose en simplicidad, de la página 354, perdón, página 54. Vamos a ir entrando poco a poco. Quisiera al final enseñarles o tratar de enseñarles un salmo. Amén. Bueno, vamos a mirar cómo nos guía el Espíritu Santo. Página 54, el verso 392 al verso 395 dice: ahora, con la simple gotita de tinta, ahora la tinta para lapicero, la tinta para impresora, lo que sea, vamos a mirar una simple gotita de tinta. Amén. Sí estamos aquí, ¿no? Muy bien. Es una simple gotita de tinta. Ahora, ¿qué es? En sí el ojo humano lo ve como una gota de tinta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de dónde vino esa gota de tinta? Digamos que la tinta es negra. ¿De dónde vino esa gota de tinta con ese color específico? Ahora, digamos que, bueno, eso tiene un propósito. Esa gota de tinta tiene un propósito. Bien puede ser la tinta de un lapicero o una pluma, como antes se escribía, ¿verdad? Y puede servir para firmar un perdón. Puede servir para, dice, una penitencia. Pude escribir mi propia libertad de la celda de la muerte, ¿correcto? Puede escribir Juan 3:16. Amén. Para salvar mi alma por medio de solo creer. Pero también puede servir o puede firmar el orden de mi ejecución. ¿Ve usted para qué sirve una gota de tinta? Entonces me puede condenar ante el trono del juicio. Tiene un propósito de todas maneras, una gota de tinta. ¿Sí está bien? Usted con un lapicero puede plantar su firma y con esa firma lo pueden perjudicar a usted o esa firma lo puede beneficiar a usted. ¿Pero de dónde viene esa firma? De unir o se despliega de lo que es la tinta. Amén. Entonces, vamos a mirar, me estoy deteniendo. Yo no sé si usted se da cuenta que me estoy deteniendo. ¿De dónde vino la gota de tinta? Es tinta. Parece muy simple. Parece algo insignificante, ¿verdad? Pero si la miramos químicamente, es una acumulación de químicos que forman esa tinta y una combinación de átomos con moléculas, neutrones, protones,
entonces nos va a identificar el color. Es negra, estamos diciendo. Podría ser roja, podría ser verde. Amén. Pero ya ubicamos que la tinta es la unión química de varios elementos. ¿Sí está bien? Como si usted y yo nos miramos a nosotros mismos y entonces nos damos cuenta que es un cuerpo formado por 16 elementos químicos. ¿De dónde salieron esos 16 elementos químicos? Dios, que es el creador, Él fue el que inventó lo que está en la tabla periódica. Y Él sabía qué elementos necesitaba tomar de la tierra para formar un ser humano. También Dios sabe cómo desaparecer esos 16 elementos químicos. Amén. Yo no sé si usted recuerda cuando Elohim visitó a Abraham. Venía esas luces de la eternidad. Eran luces cósmicas, podríamos decir. La ciencia hubiera dicho son platillos voladores. Pero eran seres sobrenaturales. Pero era Dios que quería presentarse ante su hijo. Pero Abraham en ese momento estaba en una condición humana. Entonces ese Dios sencillamente volvió y mostró que era el creador. ¿Por qué? Porque cuando llegó a la tierra formó un remolino y formó un cuerpo de 16 elementos y se metió allí, mostrando que es ese gran creador, infalible. Amén. ¿Usted lo puede creer? Sí puede entrar al espíritu de lo que le estoy hablando. Amén. Veamos la gotita para ver de dónde vino. Ya vimos que es tinta, puede ser negra. Ahora, humanamente y científicamente se ha manufacturado un elemento químico también para desintegrar esa gotita de tinta, y es el cloro. El límpido, pues. ¿Sí está bien? Ahora, si usted ensaya con el límpido que tiene en su casa, no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque ese límpido viene rebajado. Usted tendría que conseguir límpido o cloro al 100%. Y usted coloca una gota de tinta ahí, y usted va a ver que el cloro tiene los elementos suficientes para desintegrar la gota de tinta y aún desaparece el color. ¿Qué ocurrió? El cloro separa los químicos y entonces hace invisible o desaparecer ante nuestros ojos esa gota de tinta. Amén. ¿Lo creen? Dice aquí, para leérselo, pero hemos manufacturado un blanqueador llamado cloro. Ustedes, las hermanas, lo usan. Si yo tomo esa gotita de tinta y la echo en una tina de cloro, ¿qué sucederá con la gota de tinta? ¿Ven? Porque el cloro ha sido inventado y manufacturado como un producto químico que puede quebrantar el color de tal forma que usted no lo puede hallar. Ahora, una parte del cloro es agua. Amén. Pero ¿cómo está compuesta el agua? La fórmula química del agua es H2O. 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Amén. Amén. ¿Sí está bien? ¿De dónde vino el agua? ¿Cómo se formó el agua? Dios sabía que el ser humano íbamos a necesitar el líquido. ¿Por qué?
porque el agua es vital para la vida humana, para la vida vegetal y para la vida animal. Entonces Dios en su inmensa sabiduría, Él tomó hidrógeno y cogió oxígeno y unió esos elementos químicos y entonces fluyó el agua. Amén. Por eso es que la Biblia dice que en aquel tiempo que se nos aproxima, el mar no será más. ¿Qué va a ocurrir? Dios va a hacer eso mismo, se van a separar los elementos, el hidrógeno por un lado, el oxígeno por otro lado. ¿Dónde encuentra usted el agua? Entonces, ¿qué tenemos? Al poderoso Dios creador. ¿Ve? ¿Qué hicieron los químicos, los que estuvieron en grandes universidades? Simplemente encontraron la clave de los átomos, las moléculas de lo que Dios ya creó. Amén. ¿Aman su palabra? Ahora, es oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Ambos son explosivos. El hidrógeno es explosivo y el oxígeno es explosivo. ¿Sabían eso? Así es. Ahora, ¿qué son el hidrógeno y qué es el oxígeno? Si empezamos a desmenuzarlo químicamente, son cenizas. ¿Ve usted? Entonces, ¿el agua qué viene a ser? Ceniza. ¿Por qué? Porque si el hidrógeno y el oxígeno son ceniza, eso cuando usted lo une conforma el agua. Pero si usted se devuelve de las cenizas, es que viene el agua. Amén. ¿Qué está oyendo usted? Yo pensé que usted venía a oír gloria a Dios, aleluya, amén, Dios lo ama. No, usted está oyendo un poquito de química. Amén. ¿Sí está bien? ¿Y qué es eso? Es Dios manifestándose en simplicidad. ¿A quién? A gente sencilla que puede captar el poder de Dios. ¿Lo creen? Ahora dice aquí el mensaje, algunos químicos oirán esto. ¿Ve? Fíjense. Yo puedo echar esa gotita de tinta en una tina de cloro. ¿Y qué sucede? Inmediatamente desaparece el color negro. Usted no lo podría hallar de nuevo, por ninguna manera, porque ya no existe. ¿Ya no existe? ¿Qué hizo el cloro? ¿O cuál es el efecto del cloro? Desintegra. A ver, hermanos. Desintegra la química de la cual está formada la tinta, la gota de tinta. Amén. Usted jamás lo volverá a ver. A ver, hermano, ¿para dónde vamos? Mire, usted jamás volverá a ver la gota de tinta. ¿Quiere ensayarlo? Compre cloro del 100%. Y usted se va a dar cuenta que jamás volverá a ver esa gota de tinta. Amén. ¿Qué sucedió? Usted no ve seña. No, ¿por qué? Porque está deshecho. Amén. Ahora la ciencia diría que volvió a sus ácidos, ¿no? El químico le puede decir, no, un momentico, es que no lo ve porque volvió a sus ácidos originales. Amén. ¿Sí? Pero entonces la pregunta es, ¿y de dónde vienen los ácidos? Aquí tenemos un químico, ¿no? El hermano Rodrigo Charare estudió química. ¿Sí o no? Eso. Él sabe de qué estoy hablando. ¿Ve? Entonces, usted puede responder, vienen de ciertas cosas. Muy bien, por ejemplo, de los gases, los cuales fueron formados de ácidos. ¿Ve? Bien. ¿De dónde vienen los gases? Podríamos decir que son
hechos de moléculas. ¿Y de dónde vienen las moléculas? De átomos. ¿De dónde vienen los átomos? De los electrones. ¿De dónde vienen estos? De los neutrones. ¿Y de dónde vienen los neutrones? A ver, hermanos, de luz cósmica. Entonces, ¿qué es todo eso? Todo eso es que nos está, el mismo científico, el mismo químico, empieza a encontrar y a despejar incógnitas. Y tendría que ser la persona muy torpe para no entender que hubo un creador. Amén. Porque después de ustedes componer de átomos a neutrones, a protones, etcétera, 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 entonces usted va a encontrar, bueno, ¿y quién creó esa luz cósmica? ¿De dónde viene? Son sustancias que creó el creador. Amén. ¿Está bien? Amén. Ahora aquí yo podría seguir leyendo. Y empieza él a enseñarle a los químicos. ¿Ve? Dice, ahora entremos en más detalles. Ahora lo primero, después de haber llegado, volvamos hasta las moléculas. Luego tenemos, digamos, molécula número 1 por molécula número 9. Entonces tenemos la molécula número 12. Si hubiera sido el número 11, nos hubiera dado el color rojo. ¿De dónde sacó un hombre de séptimo grado eso? Y ahí en ese momento estaban unos tremendos hombres químicos en esa audiencia. Amén. Pero tuvo que ser el 12 para producir el negro. Gracias. Luego, lo tomando en términos de átomos, podríamos decir átomo 9 elevado a la potencia 6 por átomo más 4 elevado a la potencia 3, lo cual nos daría el átomo 16 elevado a la potencia 11. Ya nos salimos de la química común. Y estamos más allá de moles. Moles, ¿no? Estamos más allá del peso atómico. ¿Ve? Si hubiera sido el 16 elevado a la potencia 12, quizás hubiera sido púrpura. ¿Ven? Y esto continúa dividiendo. Muestra que hubo allá en el principio. Eso apenas es el razonamiento común. Es una creación y tiene que tener un creador. Y todo salió de un creador. Todo determinado y colocado en estas distintas cosas. Ahora la ciencia no puede tomar átomo B16 por 12, por 14, por otra cosa para producir ese resultado. Dios tuvo que hacer eso. Amén. Amén. Dejémoslo ahí. ¿Cuántos estudiaron química? ¿Alguno estudió química en el colegio? Yo estudié química. ¿Sí recordaron algo? Bueno, vamos a desarrollar esto en el ser humano. Amén. ¿Quieren verlo en el ser humano? Entonces, veamos al hombre antes de haber pecado. ¿En qué posición estaba? ¿Y en qué posición quedó después de pecar? Para mirar cómo opera la gota de sangre. Amén. Tinta indeleble. Génesis capítulo 1, verso 26 hasta el verso 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Un micrófono. Eso. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Entonces, ahí tenemos que ir a un principio. ¿En qué forma estaba Dios ahí?
Sí, Dios estaba en forma espíritu, pero un espíritu no se puede ver. Entonces lo primero que Dios trajo a existencia fue el Logos. Y salió de ese espíritu un hijo. Se desplegó en el espacio, en la eternidad. Amén. Y formó un Logos. Y cuando formó un Logos, lo formó de 7 ángeles. Y esos 7 ángeles vino a ser el trono donde él habitaría y desde donde él crearía todo el mundo visible, traído del mundo invisible. Él era Elohim, la mente sobrenatural, invisible, se dejó ver en luz. Oh, esta gran chequina gloria, esta gran nave. Y cuando ya formó esa nave, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fue hecho el hombre luz sobrenatural. Era imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre que era otro Dios. Dios produjo dioses. Amén. ¿Sí me está captando lo que estoy hablando? Sí, hermano. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una vez más, devuélvete. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Le hago la pregunta. ¿Había animales? ¿Ahí existía tierra? No. Todavía Dios no había hecho la tierra. Todavía Dios no había hecho el primer animal. ¿Sí me están captando? Pero es que estamos hablando de la mente creadora. Él está pensando para traer a existencia. Y en lo primero que pensó fue traer al hombre a su imagen y semejanza como un Dios. Y él pensó, yo voy a traer un hombre y lo voy a hacer Dios sobre toda la naturaleza, sobre todos los animales. Va a ser el Dios de la tierra. Con poder ilimitado. Mire los pensamientos de Dios. Como cuando usted se pone a pensar a favor de un hijo suyo. Bueno, yo voy a hacer esto, voy a montar este negocio así, y voy a ver a mi hijo, lo voy a favorecer así, lo voy a poner. Su hijo no sabe nada de eso. Pero ¿dónde está eso? En su corazón. Por eso es que este es Cristo y Cristo es el corazón de Dios. Amén. Y Él nos tiene aquí en su corazón porque de ahí salimos. Sigue, hermano. El 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y usted va a la Biblia, sigue y no existía más. Porque así dice la Biblia. ¿Qué cosa no? ¿Qué era Elohim pensando su creación? Amén. Génesis capítulo 2, verso 7. Libro de Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová
Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ah, primero lo creó. A ver, todos aquí. Hay una diferencia entre creación y formar. Entonces, primero creó al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí ya cuando entramos a Génesis 2, entonces ya lo forma. Ahora sí, ¿de dónde saca los elementos? De la tierra. Amén. Porque el hombre, el cuerpo, estos cuerpos, estos estuches, estos tabernáculos son de la tierra y aquí se quedarán. Amén. Entonces, ¿dónde está Dios? A ver si me logran entender. ¿Dónde está el Dios de este tabernáculo? Este tabernáculo tiene un lugar que llama corazón, formado por 2 aurículos y 2 ventrículos. Pero en el centro tiene un espacio donde mora la parte eterna que Dios colocó y lo revistió de esta humana debilidad. Entonces, cuando esto corruptible llegue a su fin, tendrá que volver de donde salió. Pero lo que Dios creó a su imagen y semejanza tendrá que regresar a su creador. Amén. Eso es rapto. Amén. Amén. Sigue, hermano. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Bueno, yo voy a hablar algo aquí bien sobre eso. Pero sigamos más bien. Verso 15 al 19 del mismo capítulo 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hasta el 28. Y dijo Jehová Dios, Perdón, hasta el 19, ¿no? Del 15 al 19. y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. ¿Quién puso el nombre a toda la natura? No fue Dios. No, Dios le entregó eso al Dios de la tierra. Amén. Por eso es que usted y yo somos responsables. Y tendremos que dar cuenta a Dios por cómo tratamos los animales. Hay gente que tiene animales presos en una jaula, condenados a cadena perpetua. ¿Qué te hizo el animal? Nada. Pero el hombre se comporta peor que una bestia. Encerrar un animalito en una jaula. Dará cuenta a Dios por eso. El que destruye la tierra dará cuenta a Dios por eso. Porque entre tanto que somos tierra, este es nuestro hogar. Ahora, de antemano, Dios no prometió que su pueblo viviría en el cielo. ¡No! La gente está mal dirigida. No, Dios restaurará la tierra en nuestro lugar de habitación. Será la tierra. Ah, que Dios traerá la nueva Jerusalén. ¿Y dónde la va a colocar? Pues en la tierra. Pero viviremos en la tierra. No hay mejor vividero. Hay gente que cree que se va a ir al cielo a vivir al cielo. No, ¿dónde dice eso la Biblia? Seguimos, hermano. Hasta el 19. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hasta hoy, el pato es el pato y sigue siendo pato y será pato mientras haya vida en esta tierra. ¿O no?
Verso 25 del mismo capítulo. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Estaban cómo? Estaban desnudos. A ver. Aquí entramos a un punto. Y no sentían vergüenza. Pero estaban desnudos. ¿Por qué no sentían vergüenza? Eva totalmente desnuda. Y Adán totalmente desnudo. Sin nada, ni siquiera ropa interior. Ojo a lo que le estoy diciendo. Pero ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Por qué? Porque es que no habían caído. Estaba a la imagen de Dios. Y Dios no tiene malicia. Dios no tiene la mente pervertida. Entonces, ¿totalmente qué? Desnudos. ¿Qué los cubría? El Espíritu de Dios. Era el vestido, el Espíritu Santo. Amén. Era el vestido. Un vestido de nombre inocencia. Ese era el hombre sin haber caído. Amén. ¿Lo creen? Todo loco que pasa se cree predicador. Deben estar en un lugar como estos oyendo la palabra, ¿no? No pierdan el tiempo con eso. No se dejen quitar el tiempo ni no se dejen sacar del espíritu. Hay que tener discernimiento de las cosas. Usted ve un vicioso y porque le habla de la Biblia entonces está lleno del Espíritu Santo. No, si tuviera el Espíritu Santo estaría viviendo la palabra. Ahora vamos a ver el hombre caído. ¿Cómo quedó el hombre mientras fue hecho a la imagen de Dios? Con un espíritu de inocencia, limpio, puro, sin malicia. Amén. Sin laxivia. Sí, hermano. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Génesis capítulo 3, verso 8 al verso 11. Vamos a entrar a ver el hombre ya caído. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué antes no se escondían? Y era común que hablaran con Dios. Pero ahora se escondieron. Si era el mismo Dios. Y Dios los buscaba. Y por nombre propio. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dijo, es que tuve miedo y me escondí. Y Dios ya le pregunta, bueno, ¿y por qué te escondes? Siga, hermano. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo se dio cuenta que estaba ya desnudo? ¿Algo pasó? ¿Sí o no? Algo sucedió con el hombre que antes estaba desnudo y no sabía. Pero ahora le dio vergüenza de su desnudez. Seguimos. Sí, hasta el 11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como siempre, ¿no? El cobarde buscando a quien echa de la culpa. Y así pasan los hogares, ¿no? Siempre la mujer del Paganini. O si es la mujer la que tiene el mando, el hombre es el Paganini. ¿O no? Verso 23 al 24 del capítulo 3, por favor. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados
para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo así que Dios crea el Edén, trae la tierra para que el hombre viva y ahora los echó? ¿Por qué los echó? Porque ese hombre ya no obraba ni estaba a la imagen de Dios. Había caído de la gracia, había caído de la eternidad. A ver, hermanos, usted dice, pero es que él estaba parado ahí. Sí, pero cayó. ¿Ustedes no saben que Judas cayó del ministerio? Dios le dio un ministerio a un hombre llamado Judas, pero Judas cogió el camino equivocado. El ministerio nunca cayó, cayó fue Judas de su ministerio. La eternidad nunca ha caído, es el hombre que cayó de la eternidad. Voy a leerles, página 55, verso 405 al verso 407. Dice, ahora el hombre, antes de haber pecado, ya en conclusión, por favor no se les pase esto. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios. ¿Hubo una separación? ¿Se dan cuenta que hubo una separación? Perdió el hombre el compañerismo con Dios. Mire lo que se perdió. Amén. Y por cuanto perdió el compañerismo con Dios, el hombre salió de la presencia de Dios. Ya no estaba en la presencia de Dios. Fue expulsado. Amén. Y Dios colocó querubines para que no alargara su mano y cogiera el árbol de la vida. ¿Lo creen? Cuando el hombre pecó, se separó de Dios y allí cruzó el gran abismo. Entonces, ¿cómo así que cruzó el gran abismo? Hubo una separación. Amén. Y el hombre cayó de aquí, de la presencia, de estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Sí está bien? ¿Y a dónde cayó? Cayó a un lugar lejos de Dios. Amén. El hombre atravesó un abismo y ni cuenta se dio lo que pasó. ¿Cómo que hay un abismo de separación? Sí. Por eso es que hoy el hombre debe orar y clamar, y Dios en su gracia y en su misericordia que venga y visite al hombre. Pero hay un abismo, no se le olvide, de separación. Amén. ¿Cree en su palabra? Allí él cruzó el gran abismo colocándose en muerte de este lado. Entonces, ¿cuál fue ese abismo? El hombre entró, o al hombre entró la muerte cuando el hombre tenía vida eterna como Dios. Entonces el hombre perdió esto y entró a muerte, a oscuridad de muerte. Seguimos. Se vino y no había manera de regresar. ¿Qué hombre puede o tiene la capacidad de pasar la muerte e ir a Dios? ¿Qué hombre puede evitar la muerte? ¿Quién lo puede hacer? A nivel mundial, ¿qué hombre puede evitar la muerte y entrar
de donde vino. Ninguno. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, se vino y no había manera de regresar. Exactamente, no había manera de regresar. ¿Lo quieren ver por la Biblia? Libro de San Lucas, capítulo 16, verso 22 al 31. A ver. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Quién lo llevó al seno de Abraham? Los ángeles. ¿Quién recogerá a la novia? Ángeles. Y Dios enviará a sus ángeles a los cuatro extremos de la tierra, ¿a qué? A recoger a sus escogidos. Amén. Esto es la palabra, no miente por ningún lado, siempre corre en la misma línea. Entonces los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. ¿A quién? A uno que había partido. Lázaro. El mendigo, perdón. Sí, el mismo Lázaro. Siga. Y murió también el rico y fue sepultado. Murieron dos. Murió Lázaro y murió el rico. Todos dos fueron sepultados, pero uno fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y el otro, ¿qué pasó con el otro? Sigamos. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. En la muerte allá, alzó sus ojos, podía mirar. ¿Y estaba qué? O sea, que sentía. Entonces el cuento de que el muerto al hoyo y el vivo al baile. No, la persona parte y todavía ve y todavía siente. Amén. Siga leyendo la Biblia. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y dio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo estaba ese pobre? Ese pobre tuvo la oportunidad. ¿Usted se acuerda que ese hombre fue el que encontró con Jesús? Y le dijo a Jesús: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Maestro bueno. Dijo Jesús: ¿cómo me llama bueno? Y si solo bueno hay uno y ese es Dios. Y le dijo ese joven a Jesús cuando estuvo en la tierra: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para volver al lugar de donde viene donde viene la creación? ¿Y qué le dijo Jesús? Anda, guarda los mandamientos. Haz esto, haz esto, haz esto. Le dio la oportunidad, así como usted y yo tenemos la oportunidad. Pero como él no tomó la palabra de Dios en serio, él se desvió por sus proyectos, su riqueza. Es que yo voy a estudiar para hacer esto. Es que yo voy a hacer esto. Yo voy a trabajar para hacer esto. Pero nunca se cuenta con Dios. Usted puede llegar a ser el presidente de una república, pero si usted no tiene en cuenta a Dios y no se arrepiente, no se bautiza, no nace de nuevo, no recibe el Espíritu Santo, puede ser muy presidente, puede tener el cargo que usted más grande que usted pueda tener aquí en la tierra, en el empleo, y se irá al infierno. Entonces, yo le sugiero que usted canalice sus proyectos y primero tome a Dios. Amén. No, porque yo estoy muy jovencito. Sí, está muy jovencito, bonito, rozagante, hermoso. Pero tenga en cuenta que dentro de usted están los gusanos y usted va a envejecer. Se va a arrugar y va a decaer. Y entonces, no, pero es que yo soy una señorita. No importa que usted sea rozagante, usted tenga en cuenta que si el tiempo dura, usted físicamente se va a degradar. ¿Estamos? Seguimos. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Lo llamó hijo? Abraham. Es que yo soy hijo de Abraham, dijeron. Y Abraham le dijo: hijo, acuérdate de algo.
Tú cuando estabas en la vida no sufriste nada, tú tuviste todos tus bienes, vivías muy cómodo. ¿Sí o no? Pero solo recibió males, fue humillado, fue maltratado, no tenía ni para comer ni para pagar el arrendo. Llevó, como decimos popularmente, de la rumen. ¿Cómo se cambian los papeles, no? Sigan. Y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Ahora es consolado aquí. ¿Y tú qué? Atormentado. Siga. Además de todo esto, oigan esto. Siga. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Entre nosotros y vosotros. Una separación. Un abismo los separa. ¿Captaron ahora sí el cuadro? ¿Sí o no? Hay una separación. El abismo de separación llamado muerte. Sigue, hermano. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. No puede pasar uno que mueras en Cristo a encontrarse con uno que haya muerto en Cristo. No lo puede hacer, ni el de allá pasar para acá. ¿Por qué? Hay un abismo en la mitad. ¿De dónde viene eso? De cuando el hombre cayó en el huerto del Edén. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios para empezar a solucionar, para ir terminando? Dios empezó y les permitió un prototipo, o una sombra, o un tipo. Miren, pero cuando esto sucedió, Dios entonces aceptó un sustituto, un cordero, una cabra u oveja, para la sangre, de lo cual habló Abel del otro lado del abismo. ¿Dónde estaba Abel? En la parte correcta. Y Caín, del otro lado del abismo. Y andaban juntos, ¿no? Pero uno pertenecía a un lado y el otro al otro. Y aquí, unos pertenecen a un lado y otros a otro. Pues Dios, qué bueno que todos fuéramos de un solo lado. Amén. Muy bien. De aquel lado, Él es un hijo de Dios, un descendiente de Dios, un heredero de la tierra. Podía controlar la naturaleza, podía hablar algo a la existencia, pero Él mismo era un creador. Él es un descendiente de Dios. Amén. Pero cuando Él cruzó el abismo, fue separado de su estado de hijo. Es un pecador por naturaleza. Está bajo las manos y el dominio de Satanás. Ahora sí entendimos lo que separa. El uno sigue siendo un creador, un Dios. Y el otro quedó en las manos de Satanás. Y le ofreció todos los reinos de la tierra. ¿Ve? Prosperidad en esta tierra. Pero aquí no hay futuro. ¿Aman su palabra? ¿Creen esto con todo su corazón? Muy bien. Luego, Dios tomó un sacrificio, la química de la sangre. Pero la sangre de manchos cabríos y de becerros no divorció el pecado. Únicamente lo cubrió. Si yo tengo una mancha roja en mi mano y la cubro con algo blanco, la mancha todavía está. ¿Ven? Todavía está. ¿Qué está mostrando eso? Hebreos 10. Libro de Hebreos 10. Verso 1 al 5.
Ya estoy terminando. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, a ver, a ellos se les permitió un sustituto, un cordero, una cabra, ¿verdad? Para morir. Y venía y le entregaban la cabra o el cordero al sacerdote y era degollado en el altar y el pecador venía y se metía debajo, ¿no? Y la sangre del animalito, el que pagaba el precio por el pecador, empezaba a salir. El animalito entregaba su vida y era la química de la sangre. Pero esa química de esa sangre, esa tinta no era lo suficiente para acabar con el pecado. Sí, bañaba al pecador y le alcanzaba para un año. Pero no borraba, no desaparecía la tinta negra de pecado. En otras palabras, no era el cloro suficiente. Sigue, hermano. de manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí está el evento. Lo voy a traer aquí, sobrenaturalmente y mirándolo de la manera más espiritual posible. Hay gente hoy y aquí mismo, para no ir a otro lado, que aplica todavía eso. Viene en el altar o en su casa y se arrodillan y saben y traen sus pecados que cometieron y piden perdón. Y se levantan de ahí. Gloria a Dios, el Señor perdonó mis pecados. Y usted los ve al tiempo volviendo a pedir perdón por el mismo pecado. ¿Qué pasó? Invalidaron la sangre del Cordero. Invalidaron el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Están como bajo la ley, simplemente con un tipo, una sangre insuficiente, y todavía cargan esa conciencia de pecado aquí. ¿Por qué? Porque perdón no es perdón si usted no lo acepta como perdón. Usted puede decir, ya me perdonó, pero si usted aquí en su corazón, aquí en el cuarto de máquinas, no siente, no aceptó ese perdón, usted todavía tiene esa mancha, todavía carga con ese pecado. Usted tiene que entrar a concientizarse y a entender que cuando Jesucristo derramó su sangre, no es cualquier tinta. La sangre de Jesucristo es el verdadero cloro que desintegra toda mancha de pecado. Entonces, cuando usted no acepta eso, usted está recordando cada año, cada rato, sus pecados. No ha sido perdonado. Vive solamente bajo tradiciones, pero no aplicó la sangre. Es menester que cuando usted aplique la sangre, lo haga de corazón y con su conciencia limpia se descargue de todo peso de pecado. Cuando usted hace eso, no tiene por qué haber más memoria de pecado. De otra manera, usted los encontrará cada rato y encuentran un ministro cualquiera. Como ya los ministros ya le han hablado y le han dicho, entonces busca otro que no lo haya oído, no lo haya oído. Hermano, venga, ore por mí. Invalidando
el sacrificio del Calvario. ¿Qué cosa, no? Por eso es que hay un dicho, cerca de la cruz, pero lejos de la sangre. Amén. Todos aquí, por favor, todos aquí, su atención aquí. Cerca de la cruz, pero lejos de qué? De la sangre. A mí qué me importa la cruz en ese caso. Yo necesito la sangre. ¿Qué es la cruz? La cruz era el lugar donde condenaban a alguien a muerte. Yo necesito la sangre que se rompió allí, la célula de sangre creada por la palabra hablada. Ahora viene la solución verdadera. Vamos a leer esta escritura. Efesios capítulo 1. Ya sabemos que Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿en él qué? En él cree. Hay gente con Biblias en sus manos y no le han creído a Jesucristo. ¿Por qué? Porque San Juan 3:16 no es para ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿No qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Regrese, pase el abismo de muerte a vida, solo con creer. Solo es aceptar. Amén. ¿Aman su palabra? Yo se los he dicho y se los voy a repetir. Dios, el invisible, decidió dejarse ver. Y la primera forma que se dejó ver fue en esta luz. Pero usted va a San Juan capítulo 1 y dice que esa luz se hizo carne. Amén. Y esa luz fue el trono de Dios aquí en la tierra. Y Jesucristo mismo lo dijo cuando estuvo en la tierra, dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. ¿Sí o no? Pues quiero decirle que que Dios lo amó más a usted que lo que Él creó. Porque Dios decidió sacrificar, triturar, entregar en manos del enemigo a Jesucristo para ser despedazado, para alcanzarlo a usted y a mí. Entonces lo amó más a usted que lo que Él trajo a existencia. Lo puso a usted y a mí por delante de la carne que Él trajo para el sacrificio. ¿Sabía usted? ¿Usted sabe quién es Jesús? De eso hablábamos ayer. Jesús es Miguel. ¿Quién expulsó a Satanás, a Lucero, de allá? Miguel. Pero ahora Miguel estaba en una cruz colgado, asesinándole, maltratándole. Y Miguel, siendo el gran guerrero de los ejércitos celestiales, no movió un solo dedo. Él lo había podido hacer porque él ya había vencido a Satanás. Él lo dijo. Si yo clamo al Espíritu Santo, le enviaría legiones de ángeles para defenderme. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo el propósito de alcanzarlo a usted y a mí. Él se había podido defender. Satanás ni cuenta se dio con quién estaba lidiando. Te recuerden que el ángel del Señor acabó con todo un ejército en muy poco tiempo. Ahora, unos cuantos romanos ahí están agitados sin un solo ángel. ¿Aman su palabra? Efesios capítulo 1, verso 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De regreso a casa. ¿Nos bendijo con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde?
Por eso es que usted debe entrar en Cristo. Cuando usted entra en Cristo, usted ha regresado, ha cruzado el abismo de muerte a vida eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que es en Cristo. Por eso es que si usted está en Cristo, usted cruzó el abismo. Ya está de regreso. Siga. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo lo escogió a usted? Yo les dije ayer que le estaba adelantando parte. Lo escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo escogió? Él sabía hacia dónde se iba a inclinar usted. ¿Por qué? Dios, Él es omnipotente, omnipresente y omnisapiente. La omnisapiencia de Él lo hace omnipresente y la omnipresencia de Él lo hace omnipotente. Por lo tanto, Él, sin moverse de un lugar, Él sabe todas las cosas que están ocurriendo en cualquier lugar del universo. Por su omnisapiencia. Entonces Él sabía desde allá antes del principio quiénes iban a ser arrastrados por Lucero y quiénes no. Y a los que no fueron arrastrados por Lucero, ¿qué hizo Él? Dijo que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para extraer esa gota de cloro, esa gota de sangre y escribir en el libro de la vida mi nombre con letra indeleble. Su nombre. Ahí está su nombre original y mi nombre original. Por eso es que en Apocalipsis dice que hay un nombre nuevo que se nos va a revelar. ¿Cuándo? Ya viene el séptimo sello. Y usted va a ser llamado con su nombre original. ¡Fulano! Y usted va a recibir la revelación de que ese es su nombre desde antes de la fundación del mundo. Y usted dirá, ¡presente! Escrito con sangre, sangre eterna. Sigue, hermano. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Tiene alguna mancha? ¿Tiene alguna mancha? El cloro de su sangre desapareció, desintegró toda mancha. Todo ácido, todo gas, todo átomo, toda molécula de pecado vuelve a su dueño original. Pero usted ante Él se presenta limpio, puro, emblanquecido. Sí, hermano. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Siga. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Volvimos a dónde? A su corazón. Siga. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Siga. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. ¿Qué es eso? Nuestra próxima reunión con Él. Amén. Pero desde ya, si usted ha sido perdonado, usted ha sido limpiado, usted ha regresado, lleno del Espíritu Santo, cruzó el abismo, usted ya está en lugares celestiales. Amén. ¿Terminó? Hasta el verso 10. Eso. Dice aquí. ¿Y qué sucede? Pero Dios envió desde el cielo un cloro para el pecado. Es la sangre de su propio Hijo. Y cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios, trate usted de hallarlos.
El color del pecado regresa a través de los mediadores y a través del tiempo hasta llegar al mismo acusador, Satanás, y allí permanece sobre él hasta el día del juicio. ¿Y qué sucede con el Hijo? ¿Qué sucede con usted? Él llega de nuevo a un compañerismo perfecto con el Padre, parado en el otro lado del abismo, regresó. Sin ningún recuerdo de pecado en su contra, la mancha de ninguna manera es hallada en el cloro. Él entonces está libre, aleluya. Es igual como el cloro. La tinta jamás puede volver a ser tinta porque ha sido quebrantada y regresará a su origen. Y cuando el pecado ha sido confesado y ha sido sumergido, cuando un hombre o una mujer han sido sumergidos en la sangre de Jesucristo, eso termina con todos los síntomas del pecado y todas las moléculas del pecado regresan al diablo y allí permanecen con él hasta el día del juicio, donde su destino eterno será echado al lago de fuego. Entonces el abismo queda cerrado y jamás será recordado. El hombre entonces se encuentra justificado como hijo de Dios, la simplicidad de Dios. Amén. Ahora qué cobardes somos nosotros. Si Moisés, que cuando Moisés, la carne del cordero del sacrificio todavía no había venido para derramar la gota de sangre, el cloro que limpia todo pecado. Si Moisés allá, viviendo bajo corderos y bajo cabras, la sangre de esos animales, Dios colocó la palabra creativa en la boca de Moisés y Moisés pudo decir: moscas, vengan a existencia. Y ocurrió. Cuanto más hoy usted, que ha sido bañado con la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, usted y yo deberíamos estar trayendo mundos a existencia. Simplemente por el hecho de que allá era un tipo, pero aquí tenemos lo real. El verdadero Cordero de Dios entregó su sangre y nos limpió de todo pecado. Entonces, ¿quién acusa? ¿Y usted de qué se siente acusado? ¿Ah? Dígame usted de qué se siente acusado. ¿No se siente usted libre? ¿Se siente usted libre? ¿Usted puede colocarse sobre sus pies y declararse libre? ¿Usted quiere aceptar esa célula de sangre, esa gota de sangre que desintegra todo pecado del enemigo? ¿Usted lo puede hacer esta mañana? ¿Y usted puede echar sus pecados al mar del olvido y nunca más recordar esos viejos pecados? El día que usted los recuerde es porque usted invalida el sacrificio de la cruz del Calvario. ¿Puede usted aceptar esta mañana la sangre? ¿Sí la puede aceptar? ¿Puede sumergirse en esa sangre? Usted puede decirle: Señor, yo todos mis pecados los sumerjo en la poderosa sangre. ¿Para qué? Para que no haya memoria de ellos. Entonces, si los pecados suyos y los míos fueron sumergidos en la sangre, Dios los echó al mar del olvido, que es ese mar de sangre. Y en esa sangre se desintegraron todos los pecados y Dios no los ve, Dios no los encuentra. Y Satanás le está diciendo: pero es que recuerde que este hizo algo. No lo encuentro ese pecado. Yo solo veo sangre sobre él. Yo veo mi sangre. La sangre que derramó en la cruz del Calvario. Entonces tú, Satanás, ¿de qué lo vienes a acusar si él está libre? Él fue perdonado. Usted puede recibirle a él esta mañana. ¿Sí está dispuesto? No se quede como una verruga, no. Busque de Dios. Es la única oportunidad que usted tiene. Porque en aquel día usted va a requerir, si no lo acepta, usted va a ser llamado y usted va a mirar este servicio donde tuvo la oportunidad de arreglarse con Dios. Y si no lo hizo,
no tendrá oportunidad. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador envió a morir por mí. Por ti murió, por mí murió. Dios sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú con esa sangre que derramaste, y yo la apliqué a mi alma que estaba llena de pecado, y ese cloro de esa sangre me limpió de todo pecado, Dios, y me ha ayudado a pasar el abismo para poder hoy vivir en tu presencia, oh Dios, para poder caminar de tu mano aún estando en este tabernáculo de perdición, aún estando en esta mazmorra de muerte, oh Dios. Pero no importa, mi espíritu jala hacia ti, mi espíritu clama por ti. Oh Dios de la creación, gracias. Gracias por el puente que colocaste para regresar a la eternidad. Gracias, oh Dios, por el Cordero sacrificado. Él era inocente, el culpable he sido yo. Oh Padre, gracias por el perdón otorgado. Gracias por este pueblo. Yo te pido tú lo bendigas y que este pueblo pueda entrar en tu presencia en esta mañana y entregar todos sus pecados, sumergirlos en la sangre, en el mar del olvido, esa poderosa sangre, ese cloro limpiador, y nunca jamás acordarse de ningún pecado que haya cometido.
que se puedan declarar libres, oh Dios, libres, totalmente libres, limpios ante tu presencia, oh Dios. Gracias, Padre. Ven ahora a nosotros. Ven, Señor. Yo te pido tú vengas. Ven, Padre amado. Es mi súplica. Es mi ruego a ti, oh Dios amado. Oh Padre, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, entrego toda esta congregación en tus manos, para tu honra y para tu gloria. Libre, libre, libre me hizo Jesús para adorarle, para alabarle, libre me hizo Jesús, libre mi espíritu es libre me hizo Jesús para adorarle, para alabarle, libre me hizo Jesús, libre mi espíritu es libre me hizo Jesús para adorarle, para alabarle, libre me hizo Jesús. ¿Se siente libre? ¿Se siente libre? ¿Cuántos son libres? ¿Y por qué es libre? Por la sangre. Encontró un lugar donde descansar. ¿Dónde? Bajo de la sangre de la expiación. Amén. Vamos a tratar. Bueno, si no puedo, me perdono. Pero voy a intentar enseñar ese salmo. Necesito una guía. Necesito que usted entre en el espíritu. Necesito aclarar mi voz. A ver, todos. Te alabaré, con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré, con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. El día que te clame, me respondiste, Señor. Me fortaleciste conmigo en mi alma. El día que te clame, me respondiste, Señor. Me fortaleciste conmigo en mi alma. Te alabaré, con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré, con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. ¡Oh! El día que te clame, me respondiste, Señor. Me fortaleciste conmigo en mi alma. El día que te clame, me respondiste, Señor. Me fortaleciste conmigo
Jehová, te alabaré Jehová. ¡Hola, aleluya! Amén. Vamos a ver si logro cantar este. Pararon Jehová todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y saldrán el camino de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos al altivo. ¡Aleluya! Nosotros aquí lo practicamos hasta coger el ritmo que es. Amén. Lo intentamos otra vez. A ver, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Ahí lo tiene usted, ¿no? Alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán en los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque son sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mira de lejos al altivo. ¡Aleluya! Alabarán a Jehová todos los reyes de la tierra, y alabarán, oh gran Jehová. Amén. ¿Usted está dispuesto a alabarle con todo su corazón, con toda su alma? No solo cuando esté en un lugar como este. Oh, no. En todo lugar, en todo momento, a toda hora, en el día, en la madrugada. No tenga temor de levantarse y adorarle a Él, encontrarse con Él. Él es real, hermano. Él es tan real que se está acercando tanto que ya vamos a ser uno solo. Tanto, que ya vamos a ser uno solo. Amén. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted alguna vez pensó que el Dios de la creación morara en usted? ¿Alguna vez se imaginó eso usted? Que el Dios de la creación, cuando lo veía tan distante, tan lejos, pero hoy usted se ha dado cuenta que Dios mora en corazones humanos. Y entonces, pues, ¿por qué buscar? ¿Por qué preguntarse? ¿Dónde están sus maravillas? Si usted es una maravilla. Tiene usted que estar muy ciego para no ver los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en este humilde lugar. Tiene usted que estar muy ciego para no ver la presencia de Él cuando se ha manifestado en este lugar. Dígale a otros pueblos que busquen ver los milagros y las maravillas. No, usted es testigo. Usted es testigo de que Él es real y Él vive en medio nuestro. Que el Señor Jesucristo le bendiga, hermanos. Vamos a orar por estas peticiones y estas acciones de gracias, Señor Dios, Padre Celestial, Dios de la creación. Oh Dios, tu pueblo escribió estas peticiones para que fueran conocidos delante de la congregación de los santos. Y tu palabra es infalible, Señor. Ya fueron conocidos, ya se leyeron y fueron puestos ante tu presencia, oh Dios.
Ahora a mí como ministro me corresponde abogar como un sacerdote, oh Dios, por estas peticiones y darte las gracias por lo que tú ya hiciste, Señor. Padre, que el que esté enfermo, el que tenga o esté padeciendo de alguna necesidad, sea como se llame, que ahora mismo, oh Dios, tú levantes bandera y que el enemigo pare y se detenga, porque tú eres el autoexistente, el Dios Todopoderoso, y tú visitas a cada uno de tus hijos en esta hora que tienen necesidad y traes la respuesta a sus corazones, y ellos la toman y lo dan por hecho en sus vidas, en sus cuerpos, por lo cual nosotros nos unimos a ellos y los declaramos sanos y libres, y que reciban lo que necesitan ahora mismo, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Y te agradecemos por las obras y maravillas que tú has hecho en medio nuestro. Te alabamos, te honro, te glorifico, bendigo y glorifico tu santo nombre, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre celestial, por tanto que nos has dado. Gracias, Señor mío. Amén.